Hoy vamos a empezar hablando de temperatura. Sabemos que se mide con un termómetro, sabemos que nosotros percibimos esa información, ¿sí?, a través del medio por el tacto, ¿sí?, y que nuestro tacto nos permite saber si algo está muy frío o muy caliente, pero no nos permite saber exactamente qué temperatura tiene un cuerpo, ¿sí? Yo, como les di ese ejemplo de la cuchara de madera y un cuchillo de metal. Si los dos están a la misma temperatura, cuando yo los toco siempre me va a parecer que el cuchillo de metal está más frío que la madera, ¿sí? Esto es ¿por qué? Porque el calor fluye más rápido, ¿sí?, del dedo al cuchillo que del dedo a la madera, por la diferencia de conductividades que tienen. Por eso el acero va a parecer más frío. Entonces la temperatura es una medida o indicación relativa de calor o frío de un cuerpo, ¿sí? Actualmente nosotros sabemos que es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad. Y esa propiedad está directamente relacionada con la energía cinética promedio de los átomos y moléculas que componen un cuerpo, ¿sí? Cuando aumenta la energía cinética de un cuerpo, la temperatura aumenta. Si yo tengo un cuerpo, ¿qué me está indicando esto? Que, por ejemplo, esta temperatura es muchísimo menor que esta otra temperatura, porque hay un mayor movimiento de las partículas, ¿sí? Se mueven una velocidad mayor, tienen una velocidad mayor sus moléculas, y entonces tiene mayor energía cinética promedio, por ende va a tener mayor temperatura. Ahora bien, como les dije, para medir temperatura utilizamos los termómetros, ¿sí? Galileo Galilei, Daniel Fahrenheit son los que conocemos nosotros que han construyeron dispositivos para medir la temperatura. Esos dispositivos sabemos que se llaman termómetros. Y la termometría es la ciencia que estudia la medición de temperatura. Para la construcción de termómetros, ¿sí?, se utilizan las propiedades termométricas de la materia. ¿Qué son estas propiedades termométricas? Son propiedades físicas que cambian con la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, la longitud de una barra sólida, el volumen de un líquido, la presión de un gas. Los termómetros que nosotros conocemos, esos del tubito, ¿sí?, los termómetros clínicos o de laboratorio, se basan justamente en la variación del volumen de un líquido. Cuando aumenta la temperatura, el líquido se dilata y eso hace que vaya subiendo dentro de un capilar, ¿sí? Recuerden la propiedad de capilaridad que la vimos en el tema anterior. Entonces, por ejemplo, yo tengo que ya no se utiliza tanto el mercurio, pero bueno, se utiliza más el alcohol o el tolueno, pero vamos a ver los rangos. Por ejemplo, el mercurio podía medir desde menos 35 a 510 grados. El alcohol de menos 80 a 70 grados. Por eso se puede utilizar como para la parte clínica, digamos, porque tranquilamente está dentro del rango de la temperatura del cuerpo humano. El tolueno de menos 80 a 100 grados. Se usaba más que nada, en un principio se usaba mucho el mercurio, ¿sí?, porque como tiene un coeficiente de dilatación constante y elevado, las variaciones que experimentaba a medida que aumentaba su volumen eran uniformes, y esto permitía también otra propiedad que tiene el mercurio es que tiene un calor específico muy pequeño, lo cual quiere decir que no absorbe calor durante la medición de temperatura. Porque ustedes tengan en cuenta que cuando ponen un termómetro para medir la temperatura, el termómetro mide la temperatura de equilibrio, es decir, cuando se estabilizó la temperatura de lo que yo estoy midiendo más la temperatura interna del termómetro. Entonces hay un intercambio. Podría decirse que si yo tengo una gota muy pequeña de un líquido y pongo un termómetro que es bastante grande, voy a terminar midiendo la temperatura del termómetro y no la temperatura real de esa gotita, porque hay un intercambio de calor. A partir de aquí también vimos nosotros lo que se llama ley cero de la termodinámica. Se llama así porque la formularon después de haber formulado la primera ley de la termodinámica. Como ya habían formulado la primera ley, le pusieron ley cero. Entonces, la construcción de los termómetros se basa en la ley cero de la termodinámica, que me dice que dos cuerpos aislados en equilibrio térmico, ¿sí?, dos cuerpos aislados en equilibrio térmico con un tercero, acá me faltó, con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Entonces, equilibrio térmico quiere decir que está a la misma temperatura. ¿Sí? Entonces, la ley cero de la termodinámica, aunque parezca obvia y que no tenga por ahí mucho peso o importancia, es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero nos permite definir a la temperatura,
¿sí? Es decir, se puede concebir como la propiedad que determina si un objeto está o no en equilibrio térmico con otros cuerpos. A partir de acá ya estamos en condiciones de definir las escalas termométricas. Para la escala termométrica lo primero que tenemos que establecer puntos de referencia estables y fácilmente reproducibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ello podemos establecer una escala graduada que le diera sentido a las temperaturas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los científicos reconocieron que el hecho de establecer una escala termométrica, ¿sí?, se podían utilizar como referencia los cambios de fases o estados de la materia, ya que esos procesos ocurren sin cambio de temperatura, ¿sí? Razón por la cual se seleccionan como puntos fijos en la escala. Entonces, por ejemplo, si bien la elección de estos puntos fijos es arbitraria, ¿sí?, porque se puede haber elegido cualquier tipo de sustancia, eligieron como punto inferior el de fusión del hielo. Es decir, la temperatura al cual la fusión de hielo es cuando es una temperatura especial en donde coexiste el agua y el hielo en un equilibrio térmico, a una presión de 1 atmósfera. Y el punto superior, la ebullición del agua. Entonces tenemos por un lado el punto inferior, la fusión del hielo, el punto superior, la ebullición del agua. Así que acá, donde coexiste el agua y vapor de agua en equilibrio térmico a 1 atmósfera. Y a partir de acá nosotros vamos a tener 3 escalas. La escala Celsius, punto inferior, que es el punto de fusión del hielo, le asigna el 0 grado. Y el punto superior le asigna los 100 grados. Después tenemos la escala Fahrenheit, ¿sí?, que en este caso el punto inferior es igual a 32 grados Fahrenheit y el punto superior es igual a 212 grados Fahrenheit. La escala Celsius es la que se emplea en todo el mundo, ¿sí? La escala Fahrenheit se emplea más que nada en Estados Unidos. Si yo utilizo un termómetro graduado en grados Celsius y otros en grados Fahrenheit para medir temperatura, me van a dar 2 lecturas distintas, aunque tenga la misma temperatura. Entonces, para eso vamos a tener acá también un factor de conversión. Yo voy a decir que la temperatura en grados centígrados sobre 100 es igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 2 dividido 180. Esto, simplificado, lo puedo tener así. Para calcular la temperatura en grados Fahrenheit hago 5/9 por la temperatura Fahrenheit menos 32, o para calcular la temperatura en grados Fahrenheit hago 9/5 por la temperatura en grados centígrados más 32. Entonces, como ya le dije, tanto en la escala Celsius, tanto en esta como en esta escala, ponemos por acá así, en esas dos escalas la elección del 0 es arbitraria, ¿sí? ¿Sí? En cambio, para la escala Kelvin, el 0 corresponde a la temperatura más baja que desde el punto de vista teórico se puede alcanzar, ¿sí? Y proviene del estudio de los gases. Se utiliza la letra K, no se escribe con el signo de grado, como en grados Fahrenheit o en grados centígrados. Tampoco se utiliza la palabra grados. Y el Kelvin es la unidad fundamental para la temperatura en el sistema internacional de medidas, ¿no? La escala Kelvin también se denomina la escala absoluta y no hay temperaturas negativas. El 0 Kelvin es lo que se llama cero absoluto. Se cree que alcanzando esa temperatura, el movimiento de las partículas, el movimiento cinético molecular, sería nulo. Sería el más bajo posible y hasta 0. Entonces, en este caso tenemos que la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Y la temperatura, ¿por qué 15? Porque el 0 grado centígrado corresponde a 273 Kelvin. O sea que en la temperatura Kelvin la función del hielo se produce a los 273,15. Cuando hablamos de dilatación, expansión térmica, ¿sí?, nos referimos al efecto que produce el cambio de temperatura en los cuerpos, ¿sí? La mayoría de los líquidos, sólidos y gases, al aumentar la temperatura, ¿sí?, se expanden, y cuando disminuye la temperatura se contraen.
ese cambio que experimentan, nosotros lo vamos a llamar expansión térmica o dilatación térmica. Y existen tres: la dilatación lineal, que es por ejemplo en un alambre, ¿sí? Donde calculo la longitud final va a ser igual a esta fórmula, y acá yo tengo que LF es longitud final, LI longitud inicial, el alfa es un coeficiente de dilatación lineal, que también lo puedo calcular así si tengo esos datos, y el delta T es la variación de temperatura, que se calcula siempre así: temperatura final menos temperatura inicial. Por otro lado tenemos la dilatación superficial, que la fórmula tiene la misma estructura, solamente que cambian las unidades. Acá pongo área o superficie, y en vez de poner alfa pongo 2 alfa, o puedo poner beta, que son equivalentes, y es el coeficiente de dilatación superficial. Y cuando hablamos de volumétrica, una dilatación volumétrica, voy a utilizar 3 alfa o gamma, que es el coeficiente de dilatación volumétrica. Como les dije, la mayoría de los sólidos, líquidos y gases se expanden cuando aumenta la temperatura y se contraen cuando disminuye. Eso es importante, pero tenemos que recordar que, por ejemplo, el agua tiene una dilatación irregular. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua a más de 4 grados, ¿sí? De 4 grados Celsius, se dilata al aumentar la temperatura. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, pero no linealmente. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Al bajar la temperatura, ¿sí?, de 4 grados a 0 grados, el agua se dilata en vez de contraerse, ¿sí? Esta dilatación del agua al descender la temperatura, ¿sí?, no se presenta en los líquidos comunes, pero sí en unas sustancias parecidas al hule y demás, ¿sí? Por esta razón, la densidad del agua tiene un máximo de 4 grados, tiene un máximo de 4 grados centígrados, donde el valor es el que usamos como referencia de 1000 kilogramos sobre centímetros, sobre metros cúbicos, ¿sí? Entonces el agua se congela de arriba, el agua se congela de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, como se expande, el hielo flota, es menos denso, entonces flota y termina congelando la superficie, evitando que todo lo que está por debajo se pierda, es decir, que se congela la superficie, y eso permite que se preserve la fauna y la flora acuática. El calor. Sabemos que el calor es una forma de energía, ¿sí? Y esa energía fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿sí? También podemos decir que lo podemos definir como una energía calorífica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tomarlo como positivo cuando el cuerpo lo absorbe y negativo cuando el cuerpo lo desprende. Si yo tengo un cuerpo y ese cuerpo está recibiendo calor, decimos que es positivo. Si ese cuerpo está emitiendo calor, decimos que es negativo. Se simboliza con la letra Q, ¿sí? Calor con la letra. El concepto de calor es similar al concepto de trabajo, ya que representa un medio para la transferencia de energía, ¿sí? También podemos definir al calor como energía en tránsito, por esto de que está pasando de un cuerpo a otro, ¿sí? El término, a veces yo escucho que hablan de, por ejemplo, energía térmica como sinónimo de calor, ¿sí? Pero son dos cosas distintas, ¿sí? La energía térmica es distinto de calor. La energía térmica es la energía de un cuerpo en virtud de un cuerpo, de una sustancia, ¿no? De los movimientos aleatorios de sus átomos y moléculas. Y el calor, ¿sí?, debido a una diferencia de temperatura. Las unidades es el Joule, ¿sí?, que se simboliza con la letra J, por eso es similar también al trabajo. Sí, por un lado tenemos la caloría, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados centígrados, ¿sí? Y por otro lado, como la caloría es muy pequeña, se suele utilizar la kilocaloría, que equivale a 1000 calorías. Otra unidad es lo que se llama BTU, ¿sí?, unidad térmica británica. Calorías son lo que se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 libra de agua, ¿sí? Después tenemos el equivalente mecánico del calor, ¿sí? Recuerden esto, antiguamente, por ejemplo, se creía que el calor era como una especie de fluido, ¿sí? De hecho, se llamaba como fluido calórico.
y que podía sacarse o sumarse a una sustancia, ¿sí? Para que éste esté más frío o más caliente. Ahora sabemos que no es ningún fluido, sino que es una forma de energía que está presente en todos los cuerpos en contacto cuando tienen distinta temperatura. ¿Sí? Joule, que por eso también se utiliza la medida, ¿sí? Planteó que el calor y el trabajo mecánico eran equivalentes y que uno podía transformarse en el otro. ¿Sí? Pero sin embargo, después, posterior a esta definición, hubo experimentos que corroboraron eso y se logró establecer que una caloría equivale a 4,186 joules. Entonces el calor es una forma de energía y un trabajo mecánico puede producirlo. Por ejemplo, veamos acá un ejemplo así rapidito. Un bloque absorbe 1000 joules de energía. ¿Cuántas calorías representa? Entonces tenemos la cantidad de calor que absorbe son 1000 joules. Y yo quiero saber ese calor, cuántas calorías son. ¿Sí? Entonces yo tengo acá, la equivalencia la tengo acá. Ese es mi factor de conversión. Entonces yo pongo 1000 joules y voy a poner caloría arriba y los 4,186 joules lo voy a poner abajo para que se puedan simplificar las unidades y ya me quede caloría. Entonces me queda 1000 dividido 4,186 y esto me da 238,89 calorías. También ya podemos definir ahora capacidad calorífica. Entonces, capacidad calorífica la vamos a simbolizar con la letra C y es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de un cuerpo. La capacidad calorífica va a ser igual a la cantidad de calor sobre la variación de temperatura. Después tenemos calor específico. Cantidad de calor es la cantidad de calor que requiere una sustancia de una unidad de masa para elevar su temperatura 1 grado. Esta la vamos a simbolizar con una C minúscula y va a ser igual a la cantidad de calor multiplicado la masa por la variación de temperatura. ¿Sí? Y de acá yo puedo desprender que Q va a ser igual a la masa por el calor específico por el delta T. Siguiente punto, cambio de fases. Nosotros tenemos la materia puede estar sólida, líquida, gaseosa o plasma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el agua es una sustancia que en los polos y en los climas fríos se encuentra en estado sólido como el hielo. Si se le agrega energía, pierde la estructura rígida y pasa al estado líquido, ¿sí? Como lo tenemos en los mares, en los ríos. Si le agregamos más energía, va a cambiar al estado gaseoso, y ahí lo encontramos como vapor de aire. ¿Sí? Y si le damos más energía todavía, las moléculas se rompen en iones y eso es lo que da el estado de plasma. ¿Sí? Entonces el cambio de un estado a otro se denomina cambio de fase o transición. Siempre los cambios se producen agregando o extrayendo energía. ¿Sí? Eso es importante. Y ahí tenemos los famosos fusión, solidificación, vaporización, etc. ¿Sí? Ahora bien, ya vamos casi terminando. Vamos a definir calor latente, ¿sí? Que lo calculamos de esta forma, ¿sí? Y es la relación entre la cantidad de calor, ¿sí? Absorbido o liberado y la masa del material que experimenta el cambio de fase. Y acá tenemos el calor latente de fusión, que se calcula igual, ¿sí? Solamente que ahí vamos a tener, por tabla podemos utilizar el calor latente y el calor latente de solidificación. Después también podemos tener calor latente de vaporización y así por cada cambio de estado de la materia. Después tenemos calor de combustión, se representa así con un H sub C, y es el calor producido por unidad de masa de sustancia cuando se quema en oxígeno. O sea que HC va a ser igual a Q sobre M. En la industria, para identificar la sustancia, se puede realizar midiendo el calor específico de esa sustancia, ¿sí? En otras, por ejemplo, se puede medir el calor de transformación de una sustancia. En la realización de esas mediciones se utiliza una técnica llamada calorimetría, ¿sí? Y el principio fundamental es la conservación de la energía. Y, por ejemplo, la medición de calor se utiliza un calorímetro, ¿sí? Por definición, un calorímetro es un sistema que no permite el flujo de calor entre el interior y el exterior,
¿sí? En el calorímetro la transferencia de calor ocurre entre las sustancias que están dentro de él, ¿sí? Y si están aisladas térmicamente, entonces evita que el calor fluya del exterior al interior y viceversa. Entonces, por ejemplo, ahí adentro metemos dos sustancias con diferentes temperaturas, entonces entre ellas va a fluir el calor. Entonces, el calor va a fluir de la sustancia con mayor temperatura a la de menor hasta que ambas lleguen al equilibrio térmico, a la misma temperatura, ¿sí? Ahí se aplica la ley de la conservación de la energía, ¿sí?